Lo que quería agregar, Sí, a esa excelente descripción que acaban de hacer de ustedes es que él está imputado, Lago Marcino está imputado del delito de partícipe necesario, o sea, no de coautor claro. del asesinato de Nisman. Y en su presentación el fiscal Taiano agrega elementos nuevos en cuanto a este rol que, como bien dijiste vos, de facilitador del crimen de Nisman, cuando él dice que no puede acreditar que Lago Marcino sea miembro de un servicio de inteligencia, pero sí que colabora con algún servicio de inteligencia, y Mariana da dos elementos nuevos que realmente para mí son claves. Uno, que la computadora con la cual Lago Marcino entraba en forma remota a la computadora de Nisman no apareció, no la entregó a la causa, y después el fiscal Taiano cuenta que hay dos testigos, entre ellos una jueza de Lomas de Zamora, que dicen que el día 19, el lunes después del asesinato de Nisman, Lago Marcino la fue a ver a la jueza y le dijo que la advertencia a Nisman de que sus hijas corrían peligro provino de Jaime. Y ahí, bueno, ahí todos tus panelistas saben perfectamente que se refería a Antonio Jaime Stiuso, el ex director general de operaciones de la CIDE, que es una pieza clave de toda esta historia y un hombre que era el poder detrás de las sombras, detrás de Nisman, ¿no? O sea que cuando se infiere que hubiera trabajado para un servicio de inteligencia, se está refiriendo a la CIDE, digamos, a la ex CIDE, de alguna manera, o a otro servicio de inteligencia extranjero. Bueno, es una buena pregunta, pero en principio se está refiriendo a la ex-CIDE, entonces el fiscal considera que está ocultando algo. Yo también comparto eso, que está ocultando algo. No tiene quizás que ver directamente con los asesinos, que obviamente son autores identificados, autores no identificados, perdón, y que va a ser lo más difícil de investigar, pero está ocultando cosas Lago Marcino en cuanto a esto. Yo estoy seguro que un hombre de la inteligencia y la experiencia de Stiuso en todo este mundo oscuro del espionaje no iba a permitir que un extraño manejara las computadoras de Nisman desde cualquier punto con control remoto y acceso directo a las computadoras, a los teléfonos celulares del hombre que era su alfil en la interna de la causa AMIA, ¿no? Ahora, Daniel, hoy hubo bueno, imágenes, por supuesto, del operativo que existió en la casa de Lago Marcino, cuando se decidió el tema de la tobillera. Fueron más de 10 horas de allanamiento. Y uno lo primero que piensa cuando ve eso es, pasó un montón de tiempo del asesinato del fiscal Nisman. ¿Cuál era el objeto de ese allanamiento? ¿Había algo en particular que se estaba yendo a buscar? ¿Era simplemente una formalidad para no dejar ninguna punta sin investigar? Porque imaginamos que después de tanto tiempo, tantos años de investigación, si alguna evidencia había allí que pudiera comprometer a Lago Marcino, ya no debe existir. Obviamente, Diego, el tiempo conspira contra la verdad. Acá se perdieron 3 años y el fiscal Taiano considera que en parte Lago Marcino es responsable de este retraso en la investigación. Claro. Lo que buscaron en los allanamientos, estos 8 allanamientos, son los teléfonos celulares de los 4 custodios que estaban en forma directa ese sábado y ese domingo a cargo de la seguridad del hombre más importante de la política argentina, porque recordemos, Diego, unas 76 horas antes había hecho una denuncia por encubrimiento contra la entonces presidenta Cristina Kirchner. Entonces se le secuestraron esos celulares. ¿Y eso por qué es importante? Porque el fiscal ha pedido el entrecruzamiento de 15.000 abonados telefónicos. Hay una cantidad enorme de prueba que todavía no la conocemos, que está bajo secreto de sumario y que tiene que ver con que, por ejemplo, Muiño, el sargento Muiño, era el jefe de la custodia, de los 10 custodios que tenía Nisman, ese mismo domingo, a partir de las 8 de la mañana, empezó a hablar por teléfono recibía llamadas de Goncalves Pereira, que era un ex policía federal, que estaba en la custodia del empresario Juan Navarro, que había colaborado con la CIDE y que el año pasado murió en un tiroteo con piratas del asfalto. Y después de esa llamada de Goncalves Pereira, Muiño habla con Stiuso, Stiuso habla con Máximo, que era otro hombre dentro de la CIDE, y en forma paralela empiezan a hablar, ¿quién? Milani,
el jefe del ejército, con Juan Martín Mena, el segundo de la AFI. Hay un montón de comunicaciones que obviamente están ocultando algún secreto en el sentido si había alguna advertencia, alguna duda. Claro, Daniel, porque vos esto que estás equipo planteando, estas conversaciones entre agentes de inteligencia se daban cuando todavía no se conocía a nivel público la muerte del fiscal. Era el domingo a la mañana, nosotros nos enteramos a la noche. Exactamente. Ahí, Diego, 10 horas tardaron los custodios en abrir la puerta del departamento de las Torres Le Parc. Y aparte, el fiscal transcribió algunas de las comunicaciones telefónicas que tuvieron, porque le han pinchado el teléfono, en forma legal, han ordenado la intercepción de los teléfonos. Y estos suboficiales, estos custodios, están hablando con comisarios de la Policía Federal de aquel entonces y hablan incluso de que tenían la influencia de un boga, de un abogado de la Corte, como para tratar de zafar de estas acusaciones. Ellos están acusados, Diego, Mariana, ustedes saben, por otro delito, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, digamos, en esta trama que llevó a facilitarle a los dos asesinos, a los dos victimarios, tanto el asesinato como después el tema de la simulación del suicidio. El fiscal pone énfasis, Diego, en la posición extraña, antinatural que tenía el cadáver, que había caído de espaldas de la posición rodilla a tierra, y además en las arrugas que tenía la toalla, arrugas verticales que tenía la toalla bajo los pies del fiscal Nisman y la remera. Él no tiene dudas, el fiscal, basándose en el informe de la Junta Interdisciplinaria de la Gendarmería Nacional, que el cadáver fue acomodado por los victimarios antes de cerrar la puerta del baño del departamento de las Torres Le Parc. Daniel, ¿qué dice el informe de Gendarmería? ¿Cómo lo habrían matado? El informe de Gendarmería dice que se le suministró ketamina, no se sabe cómo, si fue en el café o por otra vía, y que de esa forma perdió la voluntad Nisman, y así que lo llevaron hacia el baño, lo pusieron en posición rodilla a tierra frente a la bañera y no parado frente al espejo, como dicen la defensa de Lagomarsino, y que entonces ahí uno lo sujetó por atrás, mientras el otro victimario fue el que tenía la pistola Versa sobre la cabeza de Nisman y que fue el que apretó el gatillo y que provocó la muerte de Nisman, y que obviamente eso supuso después una agonía por la marcha de sangre que quedó en el piso, una enorme mancha de sangre, y lo que los peritos de la Gendarmería señalaron y que el fiscal hizo como propio. Veremos después qué es lo que opina el fiscal después de este nuevo rumbo de la investigación, es que las huellas hemáticas que hay en el vanitori y en otros lugares del baño demuestran que él estaba rodilla a tierra frente a la bañera. Daniel, ahora yo tengo las... A ver, te voy a hacer preguntas que supongo se está haciendo mucha gente. Lagomarsino en realidad lo arma a Nisman. Y Nisman tiene ese arma para defenderse o vaya a saber para qué. ¿Cómo hicieron esas dos personas que ingresan a su departamento para saber dónde estaba el arma y matar? O sea, yo noto como una conexión un tanto indirecta en esto que estás relatando vos, que sos un periodista de primera línea con mucha información. Bueno, primero, la coartada de Lagomarsino, lo que él ha declarado hasta ahora, es que él se retiró del departamento a las 20 y monedas del sábado 17 de enero del año 2015. Hay un video que registra su salida, hay un video después en los peajes que también registra que él se retiró. Lo que él contó, Lagomarsino, es que dejó la pistola Versa de 22 en un trapo sobre uno de los brazos del sillón de Nisman, y que él desconoce qué es lo que pasó aquel momento. Pero bueno, el fiscal supone que lo que hizo fue facilitar la entrega del arma para simular un suicidio, por eso fue que no se usó otra arma, pero bueno. Pero igual, Daniel, acá hay algo importante, ¿no, Daniel? Porque está bueno aclararlo en base a la pregunta de Martín, porque es una pregunta que surgió mucho hoy.
La realidad es que la historia esta que estamos contando de dejó el arma en el brazo de un sillón envuelta en un trapo, el arma era tal, Nisman se la pidió por seguridad, es toda una historia que únicamente contó Lago Marcino. Claro, y que solamente no hay otro testigo no hay otro testigo. Esa historia es la historia de Lago Marcino. Puede haber pasado eso efectivamente o no. Puede haber pasado otra cosa totalmente distinta. Tampoco hay distinta. desde las pericias una confirmación. No hay confirmación de esa historia. Toda esa relata. historia únicamente la conocemos, corregime Daniel si me estoy perdiendo un detalle, ¿no? Pero toda esa historia que cuenta Lago Marcino la conocemos única y exclusivamente por boca de Lago Marcino y es muy difícil de corroborar porque, claro, el otro testigo único está muerto, que es el fiscal Nisman. Porque no sabés cuándo entró. Digo, a ver, esa es una variable no controlable dejar un arma guardada en un lugar. Pero en si un nunca sillón. la dejó. Pero si no existió nunca esa escena y los asesinos entraron con esa arma ya, Claro. digo, es imposible conocer que efectivamente la lo historia único, de Lago Marcino Lo es único cierta. que sabemos, Daniel, a ver si es así, lo único que sabemos a ciencia cierta, sin tener en cuenta la declaración de Lago Marcino, es que Lago Marcino ingresó al departamento. No, y que salió también porque está grabado y está Eso- grabado. Exacto, y que salió Está también comprobado y que ingresó sin, ingresó. digamos, la debida autorización porque él tenía libre acceso al departamento. Y también sabemos, según lo que dijo Lago Marcino, que él desconocía que las hijas estuvieran afuera y que el arma, según lo que dijo Lago Marcino, Nisman se la había pedido para proteger a sus hijas, Bueno, que ahí no estaban en ahí el hay país. una coincidencia con otros custodios que también dicen que les pidió un arma. Es decir, eso, por lo menos, si no tienen que estar Exactamente, organizados entre los sargento- dos para decir que le había pedido arma también a uno de la policía. El sargento Benítez declaró en la causa judicial que Nisman le preguntó por un arma, incluso que le pidió su arma reglamentaria, que le dijo que no se la podía prestar y que entonces le pidió que le recomendara un arma y que el lunes iban a comprar también justamente una pistola Versa 22, pero que eso favorece a Lago Marcino. Lo que pone en duda la coartada de Lago Marcino es que la pistola no tenía ninguna huella, no tenía huellas de Lago Marcino, la pistola tampoco tenía huellas de Nisman, no había ahí, O sea, estaba y eso, limpia. eso abona la teoría de la simulación del suicidio, es decir, que no solamente eran killers, asesinos profesionales, sino que era gente que sabía inventar una escena del crimen para despistar a la policía. Bueno, acá va a venir la tarea más ardua, que es, digamos, está demostrado el qué, según la pericia de estos 28 expertos de la Gendarmería Nacional, es decir, que fue asesinado. Ahora lo que hay que demostrar es quiénes fueron estos autores no identificados. Por eso hay un montón de medidas de prueba que están en el pedido del fiscal Tayano, que no lo conocemos porque están bajo secreto de sumario. ¿Está Y bien el en los secreto de próximos sumario días- en esta instancia? ¿Está bien? Sí, para mí está bien, porque hay un montón de llamadas telefónicas cuyo contenido no lo conocemos y que tiene que ver con los allanamientos y otras medidas que ha pedido. También se está esperando el resultado de un informe de Microsoft sobre si es posible que la computadora de Nisman se haya activado sola el domingo a las 20 horas aproximadamente. Y como decían ustedes al principio, en la presentación del programa, por qué se borraron los mensajes de los teléfonos celulares y otras cosas que son realmente extrañas. Y el teléfono que del confirman algo fiscal, que- Daniel, el teléfono del fiscal Nisman, el que en un teléfono- primer momento la jueza Arroyo Salgado había impedido que se rastreara y se supiera el contenido de esas últimas comunicaciones que podrían haber dado mucha luz. Además de esto, corregime cualquier cosa, Daniel, si me equivoco. Sí, Todas las sí, sí. cámaras de seguridad de la parte de servicio de un edificio tan importante y costoso como ese edificio de Puerto Madero, no funcionaba ninguna. Los cuadernos de ingreso y salidas se vieron en alguna parte distorsionados y algunas hojas faltaron. Y el personal de seguridad, también raro, que a los pocos días, exactamente 48 horas, fue cambiado y removido todo el personal que cumplía horarios en ese edificio justo cuando murió el fiscal. Sí, por eso es que el fiscal Tayano le tomó declaración testimonial a los 200 habitantes de las Torres El Parc, buscando contradicciones y bueno, y por qué si estas fallas en la seguridad de estas torres tan importantes de Puerto Madero son negligencia o habrían correspondido, esto lo digo en potencial, para este plan de simulación del suicidio de Nisman. Bueno, yo creo que habrá que esperar ahora, pero estas nuevas pruebas que están en marcha
para hacer lo que se debería haber hecho hace 3 años atrás, que es haber empezado a investigar esto como un magnicidio. Exacto. Exactamente. Y después llegar a la otra versión, en todo caso, una vez agotada la instancia de comprobar que no fuese. Exactamente, porque aparte, si vamos a pensar que 2 personas, según lo que surge de la investigación o del informe de Gendarmería, 2 personas habrían asesinado a Nisman, ¿dónde estaban esas personas? ¿Cómo ingresaron? ¿Estaban adentro del edificio? ¿Desde cuándo estaban adentro del edificio? ¿Cómo ingresaron? ¿Cómo no hay registro en un edificio que tiene seguridad de 2 personas que o sea, es todo muy extraño y demasiado profesional, ¿no es cierto? Sí, el abogado, uno de los abogados de las hijas de Nisman, Federico Casal, él después agrega elementos que tienen que ver con la reacción del gobierno y de la justicia. Y se pregunta, ¿por qué intervino la fiscal del fuero ordinario, Viviana Fein, y no el fiscal de turno que estaba, el fiscal federal que estaba en ese día de turno, que era Carlos Rívolo, un fiscal que venía de denunciar a Vudú en la causa de Chicone, uno de los fiscales más independientes que hubo frente al kirchnerismo, porque la Prefectura Nacional llamó, o casualidad, a la fiscal ordinaria que estaba de turno, aquella fiscal que Aníbal Fernández, entonces jefe de gabinete, la describió como una casi jubilada que estaba con las ojotas listas para irse de vacaciones. A ella le dieron la causa y no se la dieron a... Pero es que se iba a ir de vacaciones, ese fue justamente el entredicho, y le pidió que se saque creo que se saque la malla y que vaya a trabajar. También la vimos a la fiscal Fein, con todo respeto, porque digo, colegas dicen que es una fiscal que se ha manejado en otros casos muy criteriosamente. La vimos chancletear en medio de una escena del crimen junto a más de 20 personas como si fuera un shopping, cuando era justamente el departamento donde apareció muerto el fiscal, ¿no? ¿Fue ineptitud de Fein o termina jugando como querían que juegue? Digamos? Estaba Sergio Berni al lado de Fein. Claro, por supuesto, llegó inclusive antes. Yo te pregunto esto, digo, de Fein no sirve absolutamente nada, digamos, porque es como muy difícil después resolver un caso cuando una fiscal que tuvo el caso durante tanto tiempo no te sirve nada. Ustedes acuérdense que hay otra causa, que es una denuncia por encubrimiento contra Fein, contra la jueza entonces, contra Berni, por todo esto que hablábamos recién del primer procedimiento judicial que se hizo en el departamento de Nisman, cuando con la chancleta pisó la mancha de sangre, los peritos de la Policía Federal tirando la pistola Versa, limpiándola y tirándola dentro del video, obviamente contaminando la escena del hecho, la presencia de Berni. Hubo 4 horas, que después de 10 horas que tardaron los guardaespaldas en ingresar al departamento, hubo 4 horas sin ninguna autoridad judicial, con gente entrando y saliendo, Berni hablando por teléfono. Y yo me pregunto, ¿Berni habrá llamado por teléfono a la entonces presidenta Cristina Kirchner? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué el gobierno de Cristina Kirchner ese año hizo una enorme campaña donde se gastaron incluso $40.000 para que Berni fuera electo miembro del Comité Ejecutivo de Interpol, aquel que es el que tiene que activar las alertas sobre los iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado contra la AMIA, y que es la controversia mayor de otro tema, que es el tema del memorándum de entendimiento con Irán, ¿no? Digamos, en esa causa también vamos a tener, yo creo que novedades en las próximas semanas. Pero el eje de la causa que investigaba Nisman, ¿no es cierto? La denuncia de Nisman por la cual Cristina tiene que declarar. No, una pregunta más sobre Fein. Fein es manipulable y Berni la pisa. Digo, a ver, ¿cómo maneja el gobierno todo ese tiempo donde Berni llega antes y la fiscal termina siendo Fein, que estaba a punto de jubilarse e irse de vacaciones? Digo, ¿se alinearon los planetas? ¿El gobierno tenía información de que Fein estaba fuera de toda competitividad como fiscal? ¿O hay una negociación con ella? Acá lo que el Federico Casal sospecha es que hubo una orden política a la prefectura para que llamara al fiscal del fuero penal ordinario y no al fiscal federal, ¿no? Eso es lo que considera. Y después Fein, obviamente, yo no sé si por soberbia o qué, no aceptó integrar un equipo de fiscales. Ella es una fiscal que tiene una trayectoria honesta, como bien decían ustedes y demás, pero este tema es de una complejidad
mayúscula. Da la digamos. sensación de que más Y allá de las todos- buenas intenciones la superó la situación, ¿no es cierto? No pudo controlar el pisoteo general de una escena pero del igual- crimen que debería haber sido preservada desde el inicio y que a simple vista los testigos que habían sido en la calle, la chica que declaró, ¿se acuerdan? A 10 cuadras la fueron a buscar. A 10 cuadras y se sentó y Y dijo, las no podía barbaridades que creer vio. todo lo que había visto, o sea, ¿Y te realmente... acordás lo que maltrataron y acusaron a esa pobre chica? La Sí. acusaron de mentirosa, de fabuladora, La de moza. todo. Le dijeron de todo, era una moza de un bar cerca y la verdad es que la pasó muy mal por haber El dicho cual- la verdad. Ese era el tiempo que se vivía también en ese momento.